Éxodo 34, 28 y 29. Dice la palabra de Dios: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés fue un siervo de Dios que se deleitaba en la comunión con Dios, que amaba la presencia de Dios, que rogaba la presencia de Dios, que buscaba la presencia de Dios. En toda la Biblia podemos verlo, y el resto del pueblo solo veía cómo él buscaba a Dios y cómo entraba en su presencia. Por ejemplo, en el capítulo 33 se lee cómo Moisés entraba al tabernáculo de reunión a hablar con Dios, y el resto del pueblo se ponía a la puerta de sus tiendas y adoraba mientras Moisés entraba a la comunión con Dios. Pero hermanos, ellos eran solo espectadores, mientras que Moisés entraba y se deleitaba en la presencia de Dios y hablaba con Dios. En los versículos que acabamos de leer, vemos a Moisés en el monte de Sinaí, en la presencia de Dios, y ahí estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Estuvo gozando y disfrutando la gloria de Dios, oyendo la palabra de Dios y deleitándose en esa comunión personal con Él. Y hoy me quiero enfocar en la parte final del versículo 29. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Veamos cómo la comunión con Dios transformó a Moisés. Ahora Moisés estaba reflejando un poco la gloria de Dios en su rostro. Y fíjese que lo mismo pasa cuando el Hijo de Dios comienza a buscar a Dios, comienza a buscar su gloria, comienza a buscar su presencia, comienza a tener esa relación personal con Dios, comienza a hablar con su Dios. No es que literalmente nuestra cara va a brillar, pero es en esa comunión real y verdadera con Dios donde vamos siendo verdaderamente transformados, donde comenzamos a brillar en medio de tanta oscuridad, donde Dios va transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Es en la presencia de Dios donde Dios puede obrar en nosotros. Es por eso que muy pocos experimentan esa transformación continua que Dios quiere dar a nuestras vidas, porque vivimos lejos de la presencia de Dios. Vayamos a Éxodo 33, versículo 7 y versículo 8. Podemos ver cómo Moisés salía del bullicio, salía de todo lo que le rodeaba, de los quehaceres, de las distracciones, para estar a solas con Dios. Dice en Éxodo 33, 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Veamos este ejemplo. Moisés se apartaba, se alejaba. Es lo que estamos haciendo en esta mañana. En esta mañana nos apartamos, nos alejamos de los quehaceres de la casa, nos alejamos de las distracciones, nos alejamos de todos los vaivenes de la vida, nos alejamos, hermanos, de todas esas cosas que nos distraen para buscar a Dios, para estar a solas con Dios, para hablar con Dios, para oír su palabra. Y eso es lo que necesitamos continuamente. Pero los cristianos hacemos lo contrario.
Nos alejamos de la presencia de Dios por estar ocupados en los quehaceres. Nos alejamos de la presencia de Dios en las distracciones que este mundo ofrece y que cada vez son más diversas. Nos alejamos de la presencia de Dios para estar en el bullicio de este mundo. Pero el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, necesitamos buscar la presencia de Dios, volver a esa intimidad con Dios, a esa comunión con Dios, donde podemos hablar con Él y donde Él habla con nosotros. Regresando a Éxodo 34:28, dice que su rostro resplandecía, era notoria la gloria de Dios en su vida. Hermanos, que Dios nos conceda estar en tal comunión con Él, que podamos ir siendo transformados y reflejar un poco de su gloria. Como repito, ya no será en la cara, pero sí en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vida. Que en la casa, que en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en el negocio, podamos reflejar cada vez más la gloria de Dios y la gente pueda ver algo diferente en nosotros. Ese es el mayor testimonio que podemos dar, porque la gente puede oír nuestras palabras como oír llover, o incluso podemos hablar muy bonito y atraer de alguna manera el oído de las personas, pero con nuestra forma de vida, con nuestras palabras y actitudes, podemos echar a tierra todo lo que decimos. Pero hermanos, cuando reflejamos la gloria de Dios, la gente no puede negar que hay algo diferente en nosotros. ¿Y cómo necesitamos que eso abunde en nuestras vidas? Porque nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, ese será un mensaje que ellos no podrán negar. Los que nos rodean deben ser testigos de nuestra transformación. Así como Aarón y el pueblo de Israel fue testigo de la transformación de Moisés. Esto lo necesitamos continuamente. Si ya estamos conformes como estamos mal, porque todos necesitamos ir siendo transformados. Nadie puede decir: yo ya llegué al nivel óptimo, ya no necesito ser cambiado, ya no necesito ser transformado. No, Dios quiere seguir su obra en nosotros, y esto será a medida que busquemos a Dios, a medida que estemos en su presencia. Y por eso, como repito, hoy vivimos tiempos tan difíciles, donde la iglesia de Dios vive como se le da la gana, donde hay tanto mal testimonio. Pero hermanos, Dios quiere transformar nuestras vidas, todo nuestro ser, nuestra mente debe ser transformada. Todo lo que pensamos se refleja en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestras palabras, y por eso nuestra mente debe ser transformada. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este siglo, a ser como todos los demás, a pensar como todos los demás. Hoy, a través de las redes sociales, se domina el pensamiento de las masas, de las multitudes. Pero Dios nos llama a llenarnos de Él. El llamado es a no conformarnos a esto que nos rodea, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, a medida que nuestro entendimiento va siendo renovado, a esa medida nosotros vamos siendo transformados, y Dios nos va renovando a través de su palabra, en esa comunión íntima, personal y real con Él, donde yo puedo hablar con Él y donde Él habla conmigo. Y a esa medida yo voy siendo transformado y voy siendo renovado. Y así, hermano, a medida que nuestra mente va siendo transformada, todo nuestro ser también va siendo transformado. Que Dios venga a crear en nosotros el deseo, el anhelo de estar en la presencia de Dios, de buscar a Dios, de poder cultivar esa comunión con Dios para ser transformados. Que nuestro carácter vaya siendo transformado, que nuestra forma de hablar vaya siendo transformada, que nuestro comportamiento, que nuestra forma de vestir, que todo vaya siendo transformado, y que vayamos cambiando y vayamos reflejando
brillar en medio de este mundo de tanta oscuridad. Es allí donde vamos a marcar la diferencia. Es allí donde cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas, ser luz en medio de las tinieblas. Mire, la gente muchas veces no le pone atención a nuestras palabras. A veces hasta podemos causar cierto fastidio con nuestras palabras. Ay, hermano, pero nuestras actitudes, ellos se van a dar cuenta. Y nuestra misma actitud y esa transformación que Dios va haciendo en nuestras vidas y esa gloria que vamos reflejando, sin palabras, la gente va a ver que hay algo diferente y van a ser atraídos a querer experimentar lo mismo que nosotros estamos experimentando. Fíjese que mucha gente está siendo testiga de nuestra transformación y a veces pareciera que no se dan cuenta. Y a veces hasta se hacen los locos, o a veces incluso se burlan, pero muy en lo profundo de sus corazones, ellos saben que somos diferentes. Y uno se puede dar cuenta cómo a través del tiempo, después esas mismas personas que en algún momento se burlaron, o que en algún momento se hicieron los indiferentes, esa gente es la que va a dar testimonio de nuestra transformación. Nosotros podemos hablar de nuestra transformación y tal vez seguir siendo los mismos, pero la gente que nos rodea sí la va a ver, así como el pueblo de Israel y Aarón lo vieron en Moisés. Leamos en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miren cómo la palabra de Dios se explica a sí misma. Nosotros ahora, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, por ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, hemos entrado a un nuevo pacto, donde, hermanos, el Espíritu Santo obra en nuestro ser interno, donde el Espíritu Santo nos va transformando, donde Dios se va revelando cada día más a nuestras vidas. Como dice aquí, no es por esfuerzo humano, porque muchas veces nosotros vamos a querer cambiar por nosotros mismos y llegamos a la misma conclusión: no puedo cambiar por mí mismo. Aquí dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace esa maravillosa obra en nosotros, y realmente necesitamos continuamente ser transformados, ser transformados, ser transformados. Para esto necesitamos, como Moisés, buscar a Dios, buscarlo en humillación, con un corazón sincero, salir del bullicio, dejar a un lado los entretenimientos que hoy abundan, apagar ese celular, apagar esa televisión, apagar, hermano, todo aquello que nos aparta de Dios y apartar tiempo para buscar a Dios, dejar un tiempo los quehaceres y entrar a la presencia de Dios. Es más, permanecer en la presencia de Dios, permanecer en comunión con Dios. Allí le vamos conociendo, allí en comunión con Él es donde vamos contemplando su gloria, vamos viendo su gloria, el velo se nos va quitando. Por eso dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cuando le buscamos, cada vez vamos viendo más su gloria, le vamos conociendo más, nos vamos deleitando en su presencia, y así vamos siendo transformados de gloria en gloria a su imagen. Por eso necesitamos permanecer en comunión con Dios. Pero, hermanos, qué difícil es, y más en estos tiempos donde de verdad abunda el ir y venir, donde de verdad abunda el entretenimiento, donde de verdad el enemigo de todas las formas posibles ha intentado alejar al hombre de Dios, y está intentando alejar a la iglesia de Dios, y lo está consiguiendo con cosas tan sutiles muchas veces, con entretenimientos que parecen tan sanos y son sanos, pero nos está apartando de estar en la presencia de Dios, de orar a Dios, de buscar su rostro, de buscar su presencia. Y entonces, hermano, ¿cómo vamos a ver su gloria así? ¿Y cómo vamos a ser transformados
de todas las formas posibles nos quiere alejar de la presencia de Dios, porque Él sabe que en la presencia de Dios gozamos y disfrutamos de su gloria y vamos siendo transformados de poder en poder y de gloria en gloria. Es allí, en comunión con Dios, donde abundan los frutos del Espíritu Santo. Es allí donde el cristiano y la cristiana dejan de ser el reflejo del mundo, dejan de ser mundanos para ser realmente cristianos. Y esto es lo que necesita la iglesia mundana de estos últimos tiempos. La iglesia tibia de hoy, que en lugar de reflejar a Dios, está reflejando al mundo. Que en lugar de parecerse más a Dios, se está pareciendo más al mundo. Por eso necesitamos volver a la presencia de Dios. Hoy, a través de Jesucristo y de su obra redentora, podemos ver cara a cara, de una forma descubierta, la gloria del Señor. Tenemos libre entrada, libre acceso al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Aprovechemos esta bendita gracia y esta oportunidad que tenemos. Acerquémonos a Él. Que Dios venga a despertar más deseos, más anhelos por su presencia. Que al oír mensajes así, en lugar de solo tener un conocimiento nuevo mental o intelectual, podamos comenzar a doblar rodillas, podamos comenzar a apartar tiempo para estar a solas con Dios, podamos comenzar a buscar en serio a Dios, porque hermanos, necesitamos de Él. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su ayuda, necesitamos ver su gloria, necesitamos conocerle más y así ser transformados. Que aquel cristiano enojón, aquel cristiano vengativo, mentiroso, malicioso, chismoso, peleonero, abusivo, tacaño, orgulloso, prepotente, impaciente, hipócrita, inmoral, etcétera, que ese cristiano vaya siendo transformado. Porque hermanos, cuando venimos a Cristo, hay un nuevo nacimiento en nosotros, pero todavía venimos arrastrando todas esas características de nuestra vieja naturaleza. Por eso es que la palabra de Dios nos habla, porque Él quiere ir transformando nuestras vidas. Que todas esas cristianas coquetas, vanidosas, sensuales, vayan siendo transformadas. Que hermanos, todos nosotros vayamos siendo transformados conforme a la imagen de Cristo. Pero todo será a medida que le busquemos, a medida que estemos en comunión con Él, a medida que nos deleitemos en su presencia. Entonces, allí vamos a reflejar la gloria del Señor. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Es en esa búsqueda, es estando a solas con Dios como lo estuvo Moisés, que vamos a resplandecer en este mundo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero a medida que estemos en la gloria de Dios, que estemos buscando la presencia de Dios, esa lucecita va a brillar más y va a brillar más. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Démonos cuenta, así como el pueblo de Israel fue testigo de la transformación de Moisés y de cómo Moisés brillaba después de hablar con Dios, así, hermanos, nosotros, a medida que buscamos a Dios, la gente a nuestro alrededor va a ser testigo de esa transformación y allí es donde vamos a alumbrar, pero vamos a alumbrar con nuestra forma de vida. Por eso dice: para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas obras. Y eso debe comenzar desde la casa, porque hermanos, es muy fácil ser luz afuera, como se dice, y es un dicho famoso: candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero Dios quiere que comencemos a brillar en casita, en esas cuatro paredes, donde es la gente, los que viven con nosotros son los que nos conocen. A la demás gente es fácil impresionar. A la demás gente, hermano, solo con un poquito de palabras medio cristianitas que digamos, es
Pero qué diferente es cuando nuestras obras, nuestros hechos reflejan el amor de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, los frutos del Espíritu Santo en acción, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. ¿Verdad que necesitamos ser transformados? Lo necesitamos. Porque muchas veces esos frutos se pueden reflejar tal vez aquí en la iglesia. Pero es que, como siempre se los he dicho, aquí en la iglesia es fácil ser cristiano. Aquí en el púlpito, como yo estoy ahorita hablando, es fácil ser cristiano. Pero hermano, lo importante es de verdad reflejar la gloria de Dios en nuestra vida diaria, en nuestra buena conducta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un punto importante aquí es que la gloria siempre debe ser para Dios. Dice: glorifiquen a vuestro Padre. Esta persona que se llena de la presencia de Dios, esta persona que va siendo transformada de gloria en gloria por la obra del Espíritu Santo a través de la comunión con Dios, esa persona es humilde. Esa persona no va a andar glorificándose a sí misma. Esa persona no va a andar predicándose a sí misma. Esa persona se va a hacer a un lado para que la gloria y la honra sean para Dios. Para que la gente, lo que pueda ver la gente, eso sea lo que los impacte. Me llama la atención como el apóstol Pablo decía eso. El apóstol Pablo no quería hablar de sí mismo, sino que lo que la gente pudiera ver de él, eso era lo importante. Y realmente, hermanos, eso es lo importante. Fíjense que en el libro de Éxodo, regresando a Éxodo 34, me llama la atención porque si fuéramos nosotros, hermanos, tal vez nos tomaríamos selfies y las publicaríamos en Facebook, en WhatsApp, en TikTok, porque el ser humano es dado a eso. Somos dados a buscar gloria, somos dados a buscar que la gente nos alabe, que la gente nos exalte, que la gente hable bien de nosotros, que la gente se impresione por nosotros. Y hermano, qué equivocados estamos, porque la gloria siempre debe ser para Dios. Dice aquí en el versículo, en Éxodo 34, versículo 30, dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse de él. En el versículo 31 y 32 dice que Moisés llamó a toda la congregación, a Aarón, a todos ellos, y Moisés les habló. Y les habló todo lo que Dios les había dicho en el monte Sinaí, les habló la palabra de Dios. Pero mira el versículo 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés era un hombre humilde. Moisés se ponía el velo para que la gloria no fuera para él, para que el pueblo de Israel no fijara su mirada en él, para que el pueblo de Israel no se concentrara en la poca gloria que él podía reflejar de Dios. Lo importante era que ellos, que el pueblo de Israel, fueran atraídos por la gloria de Dios, fueran atraídos por la presencia de Dios. Y hermano, qué importante es este punto, porque vivimos un tiempo en el que la autoexaltación cada vez se nota más. Pero esto ha sido a través de los tiempos. Esto es una inclinación humana, pecaminosa, que podemos ver en toda la historia humana y la podemos ver en nuestras propias vidas. Muchas veces, en lugar de enfocar nuestras vidas y nuestras palabras en Dios, en lugar de dar testimonio de Dios, damos testimonio de nosotros.
nosotros, danos testimonio de nuestras obras, danos testimonio, nos predicamos a nosotros mismos. Ay, hermano, pero el poder está en la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura, y lo que la gente debe ser atraída es a la palabra de Dios, a la gloria de Dios, y ser atraídos por lo que ven en nosotros, porque entonces allí, hermano, es donde se va a manifestar la gloria de Dios. Moisés se ponía un velo en lugar de ponerse y subirse más alto y mírenme, miren mi rostro, yo tengo la gloria de Dios. Ustedes, carnales, pecaminosos, no tienen nada, mírenme a mí. No, se ponía su velito. ¿Cómo necesitamos ponernos nuestro velito? A ese orgullo, a esa soberbia, a esa altivez, y poder reflejar la gloria de Dios, pero para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Leamos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El antiguo pacto iba a ser abolido. Moisés mismo era pasajero, él iba a morir. La intención de Moisés era que Israel no fijara la vista en eso que iba a ser abolido. Y hermanos, la intención de nosotros debe ser que la mirada de las personas, que el deseo de las personas, que la atracción de las personas no sea a nosotros, sino sea hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios. Pablo muchas veces decía esto. Él procuraba, si en algo procuraba hablar de sus debilidades, para que el poder y la gloria fueran para Dios y no para él. La palabra de Dios dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y cuándo habla la palabra de Dios, hermano? Porque de verdad necesitamos esto en nuestras vidas. A medida que vamos siendo transformados por la presencia de Dios, a esa medida también la humildad va a reinar en nuestros corazones. ¿Cómo necesitamos ser transformados por Dios? ¿Cómo lo necesitamos, hermanos? Allí vamos a reflejar la humildad de Cristo. Ahí vamos a reflejar el amor del Señor. Ahí vamos a reflejar todo eso maravilloso que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere glorificarse a través de nosotros, y lo va a hacer solamente en aquellas personas que apartan tiempo para estar a solas con Él. Esas personas que buscan la presencia de Dios, esas personas que habitan en la presencia de Dios, esas personas que se apartan del bullicio, que se apartan de las vanidades de este mundo y buscan a Dios. Que Dios ponga deseos en nuestros corazones, que Dios ponga anhelos en nuestras vidas, que de verdad, hermano, a través de esta palabra, al menos pueda comenzar un deseo. Señor, yo quiero resplandecer. Ya no va a resplandecer mi cara, Señor, pero yo quiero resplandecer en este mundo. Yo quiero resplandecer en mi familia. Yo quiero que los que viven conmigo puedan ver un poquito de la gloria de Dios, que los que me rodean puedan ver un poquito la gloria de Dios, y que eso vaya avanzando en mi vida. Que la gente en la calle pueda ver un poquito la gloria de Dios. Que no miren a una persona malhumorada como todas las demás. Que no miren a una persona inmoral como todas las demás. Que no miren a una persona mundana como todas las demás. Que no miren a una persona enojona o peleonera como todas las demás. Que miren algo diferente. Señor, concédemelo. Y que todo sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Regresemos allá a Éxodo, volvamos a leer Éxodo 34, versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Versículo 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo
sobre su rostro.